Hola, muy buenos días, tardes o noches, aquí Sabito Fanfics para mencionar que si quieres aparecer en el próximo video comenta y dime si quieres ser mencionado, también dime en qué teoría quieres que te mencione. Sin más, dentro intro. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 76. Te extrañaremos, Y. Supergirl le extendió de repente la mano y tomó las de Ashburn, dejándolo atónito por el gesto. Lo miró fijamente y, por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Poco a poco, sus labios comenzaron a acercarse a los de él. A medida que se acercaba, la realidad misma empezó a distorsionarse. Tal acto no podía permitirse. Pero nadie lo notó, ni siquiera Ashburn. Demasiado débil, demasiado vulnerable, estaba completamente indefenso. Solo podía prepararse para el beso. Porque ese era el precio de la debilidad, y por este pecado, no tenía más opción que enfrentar su juicio. Pero la realidad actuó, moviendo los hilos para garantizar que sus labios nunca se encontraran. En un instante, una mano oscura surgió de la capa de Raven y agarró a Supergirl, tirándola hacia atrás antes de que pudiera besarla. Supergirl abrió los ojos de par en par, sorprendida, al mirar a Raven, solo para encontrarse con una mirada fría. La oscuridad brotó de los ojos de Raven como llamas negras, hirviendo de emoción. ¿Qué pasa?, preguntó Ashburn, visiblemente disgustado, quiero decir confundido por la repentina interrupción. Ashburn no quería ser un pecador toda su vida, así que ansiaba enfrentar su castigo y ser un hombre libre. Su mirada se encontró con la de Raven por un instante, y antes de que pudiera reaccionar, otra mano surgió de las sombras, agarrándolo y atrayéndolo directamente hacia ella. Antes de que Ashburn pudiera reaccionar, los labios de Raven se estrellaron contra los suyos. Su mente se quedó en blanco, completamente en blanco, como si algo en su interior se hubiera roto. En lo más profundo de sus pensamientos, oyó el sonido de cadenas rompiéndose, resonando como una maldición deshaciéndose. ¿Qué? Ashburn se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder mientras Raven se apartaba. Lucía un rubor suave y delicado. Su compostura habitual desapareció por un instante. Pero al ver la expresión aturdida en el rostro de Ashburn, no pudo evitarlo. Levantó la mano para acariciarle el rostro y, sin dudarlo, lo atrajo hacia sí para besarlo de nuevo. Esta vez, el beso fue más suave, delicado y lento, mientras Raven se fundía por completo con él. Pero no lo disfrutó mucho. Supergirl, consumida por la emoción, desató todo el poder de la fuerza de la monarca solar. El poder radiante quemó la oscuridad como el fuego al papel, obligando a Raven a romper el beso con un suave grito de dolor mientras su mano sombría retrocedía. En un instante, Supergirl agarró a Ashburn y lo abrazó. Con los ojos encendidos de furia, lanzó una mirada venenosa a Raven. En su mente, Ashburn acababa de ser besado con fuerza. Esa era la única razón de su ira. Absolutamente. No tenía nada que ver con que Raven le diera el primer beso ante sus ojos. Antes de que Ashburn pudiera articular palabra, Supergirl se inclinó y lo besó. Su mente se quedó en blanco al instante. De alguna manera, besaba como si fuera un superpoder. «Tú», exclamó Raven, retorciéndose a su estado demoníaco. Un mar de oscuridad la rodeó, explotando mientras su ira cobraba forma y se lanzaba directamente contra Supergirl. Reaccionando al instante, Supergirl usó la fuerza del monarca solar para teletransportar a Ashburn a un lugar seguro. Luego salió disparada hacia adelante, chocando con Raven en el aire. Las ondas de choque de su choque casi destruyeron la mansión por completo. Pero antes de que la situación se descontrolara, un lazo dorado salió disparado, envolviendo a los dos combatientes y deteniendo la batalla justo a tiempo. La Mujer Maravilla dio un paso al frente, con una expresión de desagrado apenas disimulado. Estos dos habían hecho exactamente lo que ella había pensado hacer, y, sin embargo, siempre se detenía, poniéndose excusas que ahora parecían vacías. Gracias, dijo Ashburn con un suspiro de alivio mientras se teletransportaba de vuelta a su mansión. Por suerte, seguía intacta. No lo había previsto, y si la mansión hubiera sido destruida, podría haber desbaratado todo su plan. No hay problema, dijo la Mujer Maravilla con una voz suave y encantadora. Pero Ashburn no se dio cuenta. Su mente estaba en otra parte. Seguía pensando en Raven, su beso había roto su maldición. ¿Era eso del beso del amor verdadero? No podía ser cierto.
Claro, estaba enamorado de Raven, pero amor verdadero. De pequeño, había tenido amores mucho más fuertes. Kat de Victorious, Jade también. Lola Bunny. Intocable. Shego. Peligrosa y perfecta. Elastigirl. Ni hablar. Vanessa Doofenshmirtz. Criminalmente infravalorada. Ashburn tuvo una infancia normal, y Megan Fox. Todos conocían esa escena. No hacía falta nombrar la película. No hacía falta decir nada. Simplemente todos la conocían. Tranquilicémonos todos y hablemos, dijo Ashburn, lo que provocó que tanto Raven como Supergirl abandonaran a regañadientes sus estados de batalla, aunque mantuvieron la guardia en alto mientras lo miraban fijamente. Ashburn suspiró antes de continuar explicando la maldición. Cómo lo afectaba y lo confundido que estaba porque el beso de Raven la había roto. Espera, ¿quieres decir que si no te hubiera besado, nadie más habría podido invitarte a salir? Preguntó Raven en voz baja, con incredulidad. Un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. Sí. Siempre surgían razones, cosas convenientes e imposibles de ignorar, que me aseguraban la soltería, dijo Ashburn, frotándose la barbilla mientras intentaba encontrarle sentido a todo. Raven apretó los dientes, preguntándose si habría alguna forma de revertir el tiempo. Pero incluso si pudiera, no importaría. Ashburn se había liberado de tales ataduras. Ahora era un monarca. La manipulación del tiempo no significaba nada para él. Mientras tanto, de vuelta con Ember, estaba ocupada lamiéndose las manos para quitarse el chocolate que las cubría. Su lengua incluso se expandió ligeramente mientras se limpiaba toda la cara. Una vez satisfecha, se dejó caer hacia atrás con un suspiro de felicidad. Puedo decir que esto es solo un fragmento de tu verdadero ser, dijo Lucifer con calma. Pero tengo curiosidad por lo que hay al lado. Escuché a la muerte hablar de ello, pero sus raíces son completamente diferentes a las de este lugar. Podía ver claramente el origen de Ember, un fénix que encarnaba el renacimiento de la creación. Ese tipo de encarnación no existía aquí, no en esta realidad. ¿Quién eres?, preguntó Ember, frunciendo el ceño al ver por fin a Lucifer. Había estado demasiado absorta en el chocolate como para percibirlo antes. Claro que ese chocolate valía más que la vida misma, así que no se arrepentía. Soy Lucifer Morningstar, dijo, y Ember arqueó las cejas bruscamente. Con su sentido del humor, captó al instante la importancia de ese nombre. ¿Cuán poderoso era Lucifer? Este hombre estaba terriblemente cerca de ser todopoderoso, y junto con su hermano, ambos casi podían alcanzar ese umbral imposible. Lucifer era la encarnación de la casi omnipotencia en su forma más pura. Por otro lado, si el creador de este universo, e incluso el Supremo, eran solo fragmentos del verdadero ser omnipotente, eso significaba que Lucifer estaba quizás a solo 2 pasos de la verdadera omnipotencia. ¿Qué quieres?, preguntó Ember frunciendo el ceño, sin saber por qué Lucifer había decidido presentarse ante ella ahora, cuando podría haberlo hecho hacía mucho tiempo. No mucho, dijo Lucifer con una sonrisa encantadora. Te acompañaré a ti y a Ashburn en su viaje al lado. Sus palabras poseían un encanto que trascendía la comprensión mortal. Era, sin lugar a dudas, el ser más hermoso de toda la creación. Un digno desafío al encanto único de Ashburn. Eso no va a pasar, dijo Ember al instante, sin querer que Lucifer entrara en su universo. Era demasiado peligroso, no por su fuerza, sino por su mentalidad. Seres como ella, aquellos en la cima del poder, eran orgullosos y arrogantes. Preferirían destruir un universo antes que agachar la cabeza. Pero Lucifer, él era diferente. Tenía una mente abierta. Aceptaba el conocimiento, aprendía de sus errores y consideraba cada fracaso como un trampolín. Prefería el camino difícil al fácil, el intelecto a la fuerza bruta. Había vivido tanto, aprendido tanto, que incluso los sucesos más insignificantes a su alrededor podían usarse para predecir el futuro, sin necesidad de conciencia cósmica. Eso era lo que lo hacía peligroso. Creo que sí, dijo Lucifer al ver una barra de chocolate en su palma. Ember entrecerró los ojos al verla y luego los miró fijamente. ¿Crees que el chocolate es suficiente para hacerme cambiar de opinión?, preguntó con desdén. Lucifer simplemente asintió, sin perder la sonrisa. Entonces tienes razón. Con esas palabras, la barra de chocolate desapareció de la mano de Lucifer y reapareció en la de Ember. Ella le dio un mordisco con alegría, solo para descubrir que era incluso mejor que el chocolate que Ashburn le había dado. Mientras estabas aquí, alguien logró romper la maldición de Ashburn, con un beso, dijo Lucifer con naturalidad.
Ember se mordió la lengua en estado de shock, mientras la sangre salpicaba el aire, pero no le importó. Su mirada se dirigió al universo, donde lo vio, Ashburn, en toda su perversión, dejando que una tras otra lo besaran sin siquiera intentar resistirse. Dejó escapar un rugido que se convirtió en el grito de un fénix. Su cuerpo estalló en llamas antes de lanzarse hacia el universo, dejando atrás a Lucifer, quien ahora tenía justo lo que quería: sangre de fénix. Ember tenía razón. Lucifer era demasiado peligroso. Este era un hombre que, incluso en estado de debilidad, podía manipular a sus enemigos para que se destruyeran a sí mismos, sin siquiera mover un dedo. Su mayor poder no residía en poder moldear la realidad a su voluntad, sino en su mente. La forma en que podía manipular a cualquiera, manipularlo como una marioneta y hacerlo bailar a su son, era demasiado peligroso. Capítulo 77N/A. Estoy abrumado, no puedo completar los capítulos extra de todas mis novelas. Intenté aumentar la cantidad de 50 a 100, pero esto provocó que los lectores me enviaran más piedras de poder. Con más de 600 piedras de poder combinadas de todas mis novelas actuales, lamentablemente no puedo cumplir mis promesas. La nueva promesa sería simple. Ofreceré 2 capítulos extra por semana a solo 2 de mis 5 novelas. Las 2 primeras novelas que alcancen las 100 piedras de poder recibirán un capítulo extra largo. Solo avísenme cuando una novela alcance las 100 piedras de poder, ya que podría perder la cuenta de las 2 primeras. Ashburn. Ember irrumpió en la mansión, solo para encontrar a Ashburn besándose con Wonder Woman, sus manos recorriendo su cuerpo sin pudor. Específicamente, su trasero, que parecía absorber sus palmas con cada apretón. Pero en cuanto la voz de Ember resonó por la habitación, Ashburn y Wonder Woman se separaron de golpe. Deberían haber estado solos. Tras la marcha de Raven y Supergirl, solo Wonder Woman y Ashburn se quedaron para reparar los daños de la mansión. Así que, cuando alguien apareció de repente en plena reparación, pillándolos en plena faena, ninguno de los dos estaba preparado. ¡Qué grosera! No aparezcas así de la nada, dijo Ashburn con naturalidad. En fin, Mujer Maravilla, tus ojos están perfectamente bien. No tienen ningún problema. Ember, que estaba a punto de estallar, se quedó paralizada en medio de un ataque de ira, con la expresión distorsionada por la incredulidad. No era una humana común y corriente. Se dio cuenta de que Ashburn no había estado examinando los ojos de la Mujer Maravilla. La había estado besando. Y sobre tu boca, continuó Ashburn, le hice un escaneo lo más completo posible y... Su voz se fue apagando, incapaz de terminar la frase, mientras Ember levantaba lentamente la palma de la mano, apuntándola directamente a la Mujer Maravilla. Vete, dijo Ember con frialdad. Los ojos de la Mujer Maravilla se abrieron de par en par justo cuando las llamas brotaron de Ember. Llamas tan calientes que quemaron el espacio-tiempo, dejando atrás la nada absoluta. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Su sombra se movió, intentando protegerla, tragándola por completo, solo para que las llamas de Ember la atravesaran sin resistencia. La mirada de Ember se agudizó, mortal y brillante. Volvió la mirada hacia Ashburn, fijándose en su sombra, donde la Mujer Maravilla se reformaba lentamente. Debería haberse sorprendido, Ashburn se había vuelto claramente más fuerte, pero esta ya no era Ember. Era ojos están perfectamente bien. No tienen ningún problema. Ember, que estaba a punto de estallar, se quedó paralizada en medio de un ataque de ira, con la expresión distorsionada por la incredulidad. No era una humana común y corriente. Se dio cuenta de que Ashburn no había estado examinando los ojos de la Mujer Maravilla. La había estado besando. Y sobre tu boca, continuó Ashburn, le hice un escaneo lo más completo posible y... Su voz se fue apagando, incapaz de terminar la frase, mientras Ember levantaba lentamente la palma de la mano, apuntándola directamente a la Mujer Maravilla. Vete, dijo Ember con frialdad. Los ojos de la Mujer Maravilla se abrieron de par en par justo cuando las llamas brotaron de Ember. Llamas tan calientes que quemaron el espacio-tiempo, dejando atrás la nada absoluta. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Su sombra se movió, intentando protegerla, tragándola por completo, solo para que las llamas de Ember la atravesaran sin resistencia. La mirada de Ember se agudizó, mortal y brillante. Volvió la mirada hacia Ashburn, fijándose en su sombra, donde la Mujer Maravilla se reformaba lentamente. Debería haberse sorprendido, Ashburn se había vuelto claramente más fuerte, pero esta ya no era Ember. Era Fénix Oscura. Entonces puedes unirte a ella, dijo Ember con frialdad. Ashburn la miró confundido. ¿Qué hizo? ¿Por qué estás enfadado? Hablemos de esto, dijo con impotencia.
Aunque su voz denotaba preocupación, no había miedo ni inquietud. Después de todo, tras comprender el poder del infinito, la debilidad ya no era algo que le afectara. ¿No sabes por qué estoy enojada? El rostro de Ember se ensombreció de rabia. Abrió la boca, lista para gritarle a Ashburn, para hacerle entender exactamente por qué estaba furiosa, pero se contuvo. ¿Qué iba a decir siquiera? No era como si estuvieran saliendo. Y el hecho de que la maldición de Ashburn se hubiera roto con el beso de otra persona, tal vez era prueba de que nunca estuvieron destinados a estar juntos. Nada, volvamos a casa, dijo Ember con la mirada perdida en la distancia. Era un dolor único ver al hombre que amaba elegir a alguien a quien menospreciaba. Siempre había pensado que sería Raven. Después de todo, sus elementos eran compatibles, pero ver que terminara con la Mujer Maravilla. Tenía que admitir que estar con Ashburn había sido divertido. Sus constantes intercambios, las bromas mordaces, todo se sentía más ligero. Lo extrañaría todo, pero sin duda la comida del chef. No estaba dispuesta a quedarse y verlos vivir felices para siempre. Así que se iría, volvería a casa, se encerraría y esperaría el momento de destruirlo todo. Con suerte, para cuando naciera el siguiente multiverso, finalmente habría seguido adelante. ¿Por qué lloras?, preguntó Ashburn, deteniéndose a pensar. No era tan sencillo como parecía. Pero si miraba las cosas desde cierta perspectiva, digamos, como si fuera la persona más guapa del mundo, entonces todo tenía sentido. «¿Estás celoso?», dijo Ashburn asintiendo firmemente. Le tomaría un tiempo acostumbrarse a todo esto de ser guapo, pero la conclusión era clara. Era guapo. Por lo tanto, todos los demás simplemente estaban celosos. El rostro de Ember se quedó en blanco al ver la mirada orgullosa en el rostro de Ashburn. Había sido estúpido durante tanto tiempo que finalmente tener razón en algo lo llenaba de un orgullo insoportable. De alguna manera, hizo que todos sus celos se desvanecieran. Ashburn realmente tenía un talento especial para darle asco. Pensándolo bien, todo eso de mentirle en la cara sobre no hacer trampa, espera, técnicamente no era hacer trampa, pero da igual, ella lo llamaba hacer trampa. Eso solo era una señal de alerta. Y además, que era un imbécil, sí, que le veía a este idiota amante de los zombies. La Mujer Maravilla, que había escapado por poco de la muerte, miró fijamente a Ember y Ashburn un buen rato antes de tomar con suavidad la mano de Ashburn. Ashburn la miró, sorprendido por un segundo, pero luego negó con la cabeza. «Me alegra que me ames, y siento lo mismo», dijo en voz baja, «por eso te voy a rechazar, igual que a todos los demás». Sus palabras dejaron atónitas a Wonder Woman y a Ember. Ninguna de las dos se lo esperaba. «¿Raven?», preguntó la Mujer Maravilla con voz suave y desconsolada. Pero tenía sentido, claro, que corriera hacia Raven. No busco el amor ahora mismo. Sinceramente, ni siquiera creo que quiera casarme, dijo Ashburn encogiéndose de hombros. Claro, la idea de tener una Ren alguna vez sonó atractiva, ser rey de una Ren incluso sonaba bien, pero en realidad, sonaba a pesadilla. Mujeres peleándose por su atención, traicionándose, tal vez incluso haciendo trampas para que matara a una, sí, no, gracias. Ashburn no quería descubrir, años después, que una de sus muchas exesposas furiosas había dado a luz a un hijo dominado, empeñado en decapitarlo. Bromas aparte, creía sinceramente que necesitaba fortalecerse antes de dejarse llevar por sus deseos. Él era el monarca soberano, no el monarca del harén, ni el monarca del amor. Por mucho que le doliera, por mucho que le hiciera sangrar el corazón, un harén, quiero decir, citas, tendría que quedar en segundo plano hasta que pudiera sentarse con confianza justo debajo del único sobre todo. Además, últimamente se había hecho amigo de mucha gente. Lo último que quería era empezar a herir sentimientos y complicar las cosas. ¿Qué?, preguntó Ashburn al notar la extraña mirada que Ember le dirigía. «¿La estás eligiendo a ella por encima de tus sombras?», preguntó con incredulidad, dejando que el rostro de Ashburn se ensombreciera. ¿De dónde había sacado esa idea? Eso es muy gracioso viniendo de una gallina que estaba llorando hace un segundo, replicó Ashburn, haciendo que el rostro de Ember se sonrojara de vergüenza. Solo me alegré por ti. Pensé que por fin habías superado esa fase zombie de tu vida, pero me equivoqué, dijo Ember con tono frío. El rostro de Ashburn se ensombreció. Jaja, qué gracioso. Me parece que la supuesta poderosa fuerza Fénix solo estaba celosa. Imagina ser tan vieja y llorar por algo tan infantil. ¿En serio? Todo en tus ojos es infantil, dijo Ashburn con una sonrisa burlona, lo que ensombreció aún más la expresión de Ember.
Si me permites decirlo, Nekomimi, Mindbreak, Ince, Ashburn apareció al instante frente a Ember, tapándole la boca antes de que pudiera terminar. No tenía etiquetas, así que no sabía en qué me estaba metiendo, murmuró Ashburn avergonzado, dejando a Wonder Woman confundida por la lista que Ember había comenzado a recitar. Ashburn, por otro lado, se tomó nota mental de que Siri borrara todo rastro de su futura, investigación. También juró no dejar que Ember se acercara a su teléfono. Soltó la boca de Ember, pero ella inmediatamente empezó a hablar de nuevo. Inflación, desestabilización mental, pero lo que más me interesa es, Ashburn volvió a taparse la boca, mirándola con incredulidad. Ember, imperturbable, simplemente lo miró con un brillo travieso en los ojos, de esos que denotan que desea algo. De acuerdo, te daré chocolate, dijo Ashburn derrotado, casi al borde de las lágrimas. Estaban quitando las etiquetas de su sitio de investigación. ¿Cómo iba a saber lo que estaba a punto de ver? Pero lo más importante, ¿cómo lo sabía Ember? No quiero chocolate, dijo Ember, apartando con calma las manos de Ashburn. Ashburn quedó realmente confundido. Si no quería chocolate, ¿qué quería entonces? Si esperaba que se convirtiera en su esclavo, bueno, tendrían que luchar a muerte. Prefería morir antes que dejar que información tan sensible saliera a la luz. Quiero besarte, dijo, dejando a Wonder Woman y Ashburn paralizados por la sorpresa. Antes de que Wonder Woman pudiera intervenir, Ember la teletransportó. Luego se giró, mirando fijamente a Ashburn, esperando su respuesta. ¿Sí? Exclamó Ashburn casi al instante, solo para detenerse e intentar dar marcha atrás rápidamente. Puso una expresión insegura y vacilante, como si estuviera en conflicto, pero al final, como si se rindiera al destino, asintió con reticencia. Bien, dijo en voz baja y derrotada, lo que provocó que Ember resoplara antes de agarrarlo de la camisa y atraerlo para besarlo. Y al instante, su mundo se quedó en blanco. No pudo evitarlo. Sus manos rodearon a Ashburn, atrayéndolo más profundamente, como si intentara fusionar sus mentes. Había algo en ese beso. Se sentía como si la besara la fuerza de la destrucción misma, pero no era solo destrucción. Sintió sueños, muerte e innumerables otras fuerzas entrelazadas. Para Ember, este beso fue mágico. Y como la encarnación de la vida, la muerte y el renacimiento, ¿qué más podía desear? ¿Pero por qué detenerse en un beso? Ember se movió rápidamente, arrancándole la ropa a Ashburn, solo para que todo se detuviera de golpe. Antes de que pudiera ir más lejos, la oscuridad la rodeó, atrapándola en su lugar. Sus ojos brillaron de rabia al comprender lo que había sucedido. Raven, ahora en la misma perspectiva que Supergirl, la había encerrado. Ashburn se humedeció los labios ligeramente, secretamente disgustado, aunque, pensándolo bien, tal vez esto era lo mejor, tal vez, ¿verdad? Capítulo 78. Ashburn y yo estamos destinados a estar juntos. Él es mi futuro esposo. ¿Qué crees que haces, pájaro de fuego gigante? Preguntó Raven con frialdad, con los ojos brillantes mientras la imagen de una Raven oscura y sombría comenzaba a formarse tras ella. Así que eras tú. El cuerpo de Ember estalló en llamas al romper las ataduras, y su furia incendió el espacio a su alrededor. Un fénix llameante se formó tras ella, con las alas extendidas, enfrentándose a la amenazante sombra de la oscuridad de Raven. No me gustaste desde el momento en que te vi. Ashburn es mío, dijo Ember con una mueca de desprecio, solo para desviar su mirada hacia Supergirl, quien había permanecido callada hasta ahora. Supergirl los miró a ambos por un momento antes de flotar tranquilamente hacia arriba, sus ojos brillando de un rojo feroz. Parece que ustedes dos lo olvidan, soy la única monarca aquí, además de Ashburn, dijo con una sonrisa burlona. Como para demostrarlo, las estrellas del universo se movieron, enfocando su luz en ella. Su poder se disparó, y el cosmos mismo respondió a su presencia. Soy una diosa, dijo Raven con frialdad. Dentro de la esfera de los dioses, su verdadera forma había devorado incontables dimensiones malignas y oscuras, y ese nuevo poder comenzaba a manifestarse. Su avatar se fortalecía a cada segundo. Al fin y al cabo, todos son hormigas, se burló Ember, imperturbable ante las palabras de quienes consideraba inferiores a ella. Con un solo pensamiento, su fénix se abalanzó hacia adelante, con el objetivo de borrarlos a todos de la existencia, solo para que su propia sombra se adelantara, alzándose y chocando violentamente con el propio fénix. Sus ojos se abrieron ante esa vista antes de volverse hacia Ashburn, quien miraba con el ceño fruncido a todos los presentes. «Puedes insuflar vida a las sombras», dijo Ember con incredulidad. Lo que Ashburn había hecho era más que impresionante.
Había tomado la sombra de su ataque, le había dado vida y la había usado para contrarrestar su forma original. Y no se limitaba solo a técnicas, hechizos o ataques. Estaba segura de que Ashburn podía tomar su propia sombra y hacer que se alzara para luchar contra ella. En otras palabras, Ashburn era poderoso mientras su enemigo proyectara una sombra. Mientras existiera, podía usarla para combatirlos. Claro que existía una forma sencilla de contrarrestarlo. Bastaba con asegurarse de que su cuerpo emitiera suficiente luz para borrar su propia sombra. No salgo con nadie. Me quedaré sin novia, ¿existe acaso una palabra? En fin, dejen de pelear por algo tan absurdo, sobre todo cuando me voy mañana, dijo Ashburn con calma. Sus palabras dejaron atónitas a Raven y Supergirl. Mientras tanto, Ember lo miró con los ojos entrecerrados. Lo que quería sería suyo. Después de todo, ella era la Fuerza Fénix. ¿Quién se atrevería a desafiarla? ¿Puedo ir? Este es solo un avatar. Tengo muchísimos más, dijo Raven tras un momento de silencio. Ashburn se encogió de hombros. Claro, me da igual. ¿Qué? Los ojos de Supergirl se abrieron de par en par, mirando a Ashburn con incredulidad. Eso no era justo. Conviértete en un dios o algo así, dijo Ashburn con naturalidad. No me importa quién venga. Solo necesito asegurarme de no encontrar este mundo destruido al regresar. ¿Cómo me convierto en un dios? Preguntó, sin estar segura de cómo Raven había ascendido, a pesar de haberlo presenciado ella misma. Ashburn miró a Supergirl por un momento antes de hablar. Lleva un sola mi dimensión de entrenamiento y entra en su núcleo. Lo sentirás cuando llegue el momento de convertirte en la diosa del sol. Puede que te enfrentes a Apolo por ello, pero tienes la ventaja. Eres, ya sabes, una monarca del sol, dijo Ashburn encogiéndose de hombros. Estaba a punto de decir más, pero se dio cuenta de que Supergirl ya había desaparecido. Suspiró. Estaba usando esa velocidad ridícula otra vez, una velocidad que desafiaba toda razón. En fin, centró su atención en la Mujer Maravilla, que acababa de llegar. Le había llevado un tiempo. Tenía que localizar la Tierra desde algún punto aleatorio del universo, y tras sobrevolar medio cosmos, finalmente logró regresar. ¿Qué pasó? Preguntó la Mujer Maravilla, confundida por la extraña atmósfera, especialmente cuando sus ojos se posaron en Raven. Raven sonreía. Y esa era una visión aterradora. Voy con Ashburn a su mundo, dijo Raven, lo que hizo que la Mujer Maravilla abriera los ojos de par en par. ¿Cómo era eso justo? Sin decir otra palabra, voló rápidamente, decidida a convertirse en un dios lo antes posible. Y así nacieron dos nuevos dioses. El primero, la diosa del sol. La segunda, la diosa de la guerra, los héroes, los guerreros, el coraje y más. La Mujer Maravilla del título desempeñaba muchos roles, pero a cambio, era más débil que Supergirl, quien solo encarnaba un dominio. La Mujer Maravilla era fuerte y posiblemente la figura más importante del lado de la luz. Que no fuera la más fuerte no significaba que no fuera la más peligrosa, especialmente ahora. Después de todo, con la diosa de la guerra luchando a tu lado, la ventaja era tuya. Y con su autoridad divina, que le otorgaba conocimiento de todas las formas de combate, pasadas, presentes y futuras, a lo largo del multiverso e incluso la esfera de los dioses, su dominio de la batalla la hacía inigualable en habilidad pura. ¿Qué pasa con esa mirada? Preguntó Ashburn mientras se preparaba para abrir un portal, notando la expresión de disgusto de Ember dirigida a Raven y los demás. Ember dudó por un largo segundo antes de hablar finalmente, aunque de mala gana. Estaba pensando en lo útiles que serían como heraldos, los heraldos del soberano de las sombras, dijo Ember con ligereza. Supergirl podría no limitarse solo al sol, y el potencial general de Raven podría aumentar para rivalizar con el tuyo. En cuanto a la Mujer Maravilla, no estoy segura, pero imagino que podría convertirse en algo igual de poderoso. Tal vez incluso en otra monarca, como tú una vez. No quería darle la idea a Ashburn, pero quería que fuera fuerte, así que lo dijo, aunque a regañadientes. Ah, ¿eso? Respondió Ashburn. Lo he estado considerando desde que derroté a Galactus. Simplemente nunca encontré a nadie en quien confiara lo suficiente con mi poder. Y ahora mismo, no puedo convertir a nadie en mi heraldo. Su mirada se dirigió a Raven, Supergirl y Wonder Woman. Cada una lo miraba con ojos expectantes. Limitaré el número de heraldos que llevaré a 7, dijo Ashburn con una sonrisa. Y uno de ellos tiene que ser Thor. Thor siempre había sido su personaje favorito de cómic. Empezó con la versión de Lugm. Sentía lástima por él, viéndolo perderlo todo poco a poco, incluso su martillo.
Esa compasión lo llevó a sumergirse en los cómics, donde realmente se involucró. Para Ashburn, Thor se sentía como el verdadero protagonista del universo Marvel. Poseía el linaje definitivo, un futuro increíblemente poderoso ante él y, a diferencia de muchos otros, Thor rara vez, o nunca, actuaba de forma insensata por conveniencia argumental. Bruce Banner. Ese tipo siempre tenía que hacer alguna estupidez para asegurarse de que Hulk y él no se llevaran bien. Sinceramente, parecía que todos los personajes inteligentes de los cómics estaban condenados a tomar decisiones absurdas. Se suponía que Stark era el genio supremo, y aún así, les dio su dirección a sus enemigos y luego se sorprendió cuando aparecieron para atacarlos. Ashburn quizá no fuera el más inteligente de la sala, pero ni siquiera él haría algo tan estúpido. ¿Y Spider-Man? No era el protagonista de Marvel, sino su saco de boxeo. El pobre Spider-Man estaba destinado a la miseria, ya fuera descubriendo que su novia lo engañaba con el Duende Verde y teniendo hijos, o viéndose obligado a lidiar con Paul Rabin, el personaje más querido de Marvel. Spider-Man no necesitaba enemigos. El Supremo era todo lo que necesitaba. Incluso tuvo la audacia de aparecer y darle a Spider-Man una charla motivadora que lo arregló todo. Si Ashburn alguna vez despertara como Spider-Man, probablemente se suicidaría en el acto. ¿Por qué Thor? Ember se tensó al instante, poniéndose en alerta máxima al oír el nombre. Ah, cierto, lo olvidé. Es como tu hijo o algo así, dijo Ashburn con naturalidad, al notar su reacción. Le di vida al niño. No es diferente a mi propio hijo, dijo Ember con tono firme. Ashburn puso los ojos en blanco. ¡Qué vínculo tan hermoso! Casi me hace olvidar cuántas veces intentaron matarse. ¿Quieres explicarme esa parte? ¿La vez que te dejó inconsciente? Ashburn se echó a reír a carcajadas y Raven suspiró. Solo llevaba un día en la mansión de Ashburn, pero ya estaba claro. A estos dos les encantaba pelear. Jaja, qué gracioso, ¿dónde están tus padres? Replicó Ember, interrumpiendo la risa de Ashburn. Guau. Parece que alguien evolucionó de come gusanos a come nariz. ¿Por qué te entrometes tanto en mis asuntos? Respondió Ashburn, dejando a Ember sin palabras. Solo Ashburn podía hilvanar palabras tan ridículas y hacerlas funcionar. ¿Por qué te importan mis asuntos familiares? Espetó enojada. Thor es mi futuro heraldo, resopló Ashburn. Ember hizo una mueca de desprecio, pero se mordió la lengua un momento antes de hablar. Solo lo permitiré cuando Thor alcance su máximo potencial. Hice un trato con Gaia y pienso cumplirlo, dijo Ember, lo que hizo que Ashburn recordara algo. Algo sobre Zeus como el prototipo de Thor, o algo por el estilo. Gaia engendró a Thor con un propósito. ¿Quizás para luchar contra los dioses exteriores? No, fueron los dioses antiguos. Claro, me da igual. Vámonos. Ashburn llamó a Lucifer y se giró hacia el lado donde Lucifer se encontraba, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Curiosamente, Ashburn no había percibido la llegada de Lucifer. Solo notó la aparición de una nueva sombra. Miró la sombra de Lucifer. Aunque podía intentar controlarla, la sombra se negaba a obedecer, algo que Ashburn nunca había experimentado. Todas las sombras le respondían. Él era su soberano. Nunca tuvo que darles órdenes. Actuarían por sí solas para protegerlo, incluso sin su consentimiento. Sin embargo, allí estaba una sombra que reconocía la autoridad de alguien más sobre la suya. ¿Está todo bien? Preguntó Lucifer con una sonrisa. Ashburn chasqueó la lengua, sabiendo perfectamente que Lucifer estaba jugando con él. Con un suspiro, llamó al sistema. Abriendo el sistema al universo Marvel, el portal se abrió. El anfitrión debe esperar una semana antes de regresar al universo DC. Esta duración puede reducirse si aumenta la fuerza del anfitrión. La voz del sistema resonó y un portal brillante apareció ante Ashburn. Lucifer resopló levemente al verlo, reconociendo la energía del portal. Estaba conectado con su padre. ¿Quién es? Preguntó la Mujer Maravilla, al notar cómo cambiaba la actitud de Ashburn al estar cerca de Lucifer. Este es el segundo ser más fuerte de su omniverso. El hijo del creador de este omniverso, Lucifer Morningstar, dijo Ashburn con calma. Lucifer le dedicó a la Mujer Maravilla una reverencia encantadora. Yo también me llamo Diablo, añadió con una sonrisa. La Mujer Maravilla se tensó un poco ante eso, pero Ashburn desestimó su preocupación con un gesto de la mano. No es un enemigo, aunque es manipulador. No miente, pero aún así encontrará la manera de obligarte a hacer lo que quiera. Solo ten cuidado con él. Tampoco es un gran luchador.
Prefiere usar su cerebro que sus puños, dijo Ashburn, lo que provocó que Lucifer lo mirara con una leve sonrisa. No eres divertido, respondió Lucifer, colocando la mano sobre el portal. Al instante se formó una barrera que le bloqueaba el paso. Aplicó un poco de presión, rompiéndola con facilidad, una clara señal de que acababa de salir del alcance de la influencia de su padre. Sin decir una palabra más, Lucifer cruzó el portal. Ashburn entrecerró los ojos y lo siguió de cerca. Capítulo 79. Lucifer cruzó el portal y, al llegar al mundo Marvel, observó con calma su entorno, dándose cuenta rápidamente de que estaban en la Tierra. Escudriñó el área en silencio y luego alzó la cabeza hacia el cielo, estudiando las estrellas. Aunque no estuvieran directamente en su línea de visión, podía verlo todo. Después de un rato, su mirada se posó en su propio cuerpo. Notó el cambio de inmediato. Se había debilitado. Fuera del universo de su padre, había perdido el poder que le había sido otorgado. No es que importara mucho. Rara vez dependía de ese poder. Aún así, este mundo no fue moldeado por sus manos. Aquí, el espacio y el tiempo no se doblegaban a su voluntad. La mirada de Lucifer recorrió el mundo que lo rodeaba antes de volver a centrarse en Ashburn y los demás que lo habían seguido a través del portal. Parece que las otras abstracciones de él no son tan creativas, dijo Lucifer con sarcasmo. Ashburn simplemente puso los ojos en blanco y dirigió su atención a los alrededores, observando el área. No tardó mucho en darse cuenta de en qué universo habían entrado. Este era el mismo universo Marvel que una vez conquistó. La confirmación llegó con facilidad. Podía sentirlo. Su fuerza se había multiplicado por 100 en el momento en que sus pies tocaron la tierra. El tribunal viviente reparó todos los daños causados, dijo Enver con voz suave mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse, regresando a la habitación blanca caliente. A lo largo del multiverso, sus avatares siguieron su ejemplo, desapareciendo uno a uno, aunque algunos no pudieron regresar por alguna razón. Este es mi universo, tengo que morir, murmuró Ashburn antes de abrir un portal. Al otro lado, apareció ante un pozo antiguo y silencioso. Lucifer, Supergirl y los demás atravesaron el portal momentos después y llegaron al legendario pozo de Mimir. Interesante, dijo Lucifer mientras sus ojos estudiaban tranquilamente el pozo. Todos volvieron su atención hacia él, con curiosidad brillando en sus ojos. Pero la mirada de Ashburn se detuvo con un propósito más profundo. No solo miraba, sino que pensaba. El pozo de Mimir podía otorgarle sabiduría, pero la pregunta era, ¿qué debía sacrificar? Había una diferencia entre sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y lo que Ashburn buscaba ahora era la sabiduría necesaria para convertirse en un verdadero soberano de las sombras. ¿No te vas a interponer, verdad?, preguntó Ashburn, mirando a Lucifer, a lo que Lucifer puso los ojos en blanco. No estoy tan aburrido como para interponerme en tu camino. Incluso podría ayudarte si las cosas salen mal, dijo Lucifer con una leve sonrisa. Ashburn asintió ante eso, confiando plenamente en él. Lucifer era demasiado arrogante para mentir. Sin dudarlo, el cuerpo de Ashburn cambió, convirtiéndose en mitad espiritual, mitad físico. Apretó la mandíbula, luego apretó los dientes y se llevó la mano al ojo derecho. El dolor sería inmenso, tanto físico como espiritual. Por eso no intentó aliviarlo lentamente. Con un movimiento rápido, le arrancó el ojo. Un grito escapó de su garganta al sentir el dolor como una ola. Lucifer contuvo a Supergirl y a los demás, impidiéndoles interferir mientras Ashburn dejaba caer su ojo derecho en el pozo. Jadeando, Ashburn se estabilizó antes de llevarse la mano al ojo izquierdo. El segundo grito fue peor que el primero, áspero y gutural. Afortunadamente, en ese momento solo era tan fuerte como un humano normal. De lo contrario, toda la eternidad habría sentido el peso de su agonía. Pero no se detuvo solo en sus ojos. Después, sacrificó su sentido del gusto y luego el del olfato. Para entonces, estaba demasiado débil para continuar solo. Se volvió hacia Raven y los demás, pidiéndoles ayuda con los sacrificios restantes. No podía hacerlo solo. Respiró hondo y sacrificó el sentido del tacto. Al instante, todo se desvaneció. No podía sentir su cuerpo, ni el movimiento, ni siquiera saber si sus órdenes eran obedecidas. La única confirmación de su existencia provenía del sonido. Sin embargo, incluso eso se sentía frágil. Tenía que respirar con fuerza y con intención, solo para oírlo, solo para recordarse a sí mismo que seguía vivo. Entonces sacrificó su audición. Fue entonces cuando empezó el verdadero silencio. En el momento en que perdió el oído, quedó completamente ciego al mundo. No podía ver, ni oír, ni sentir.
Ni siquiera sus pensamientos transmitían sonido. Era como si lo hubieran borrado de la existencia. No sentía nada. No era nada. Y lo que hacía insoportable este vacío era el tiempo. Su percepción del mismo se deformó hasta quedar irreconocible. ¿Habían pasado segundos desde el último sacrificio? ¿Años? ¿Miles de millones? No había forma de saberlo. Esa incertidumbre, ese estado sin tiempo, sin forma, eso era una verdadera tortura. Date prisa, su sentido del tiempo está completamente descontrolado. Cuanto más tiempo permanezca así, más se disolverá su mente en la nada, advirtió Lucifer, mientras observaba cómo el pozo empezaba a desbordarse. Ante sus palabras, Raven actuó con rapidez. Extrajo el agua del pozo y la llevó con cuidado a la boca de Ashburn, ayudándolo a beber, porque su cuerpo, sin duda, no iba a beber por sí solo. De repente, los ojos de Ashburn se abrieron de golpe. Todos, excepto Lucifer, retrocedieron instintivamente, sobresaltados por la visión. Sus ojos habían desaparecido, pero en el vacío que quedaba había algo difícil de expresar con palabras, no tenían color. No eran negros. El negro seguía siendo un color. No eran blancos ni grises. No estaban más allá del color, porque no eran nada. Lo que ahora les devolvía la mirada eran ojos hechos para percibir la nada, ojos que podían mirar directamente al vacío y verlo en todo su esplendor. Pero no era solo su vista. Cada uno de sus 5 sentidos había evolucionado. Ahora no podía sentir nada. Y eso, en sí mismo, lo era todo. Ashburn no había ganado nada, y eso era lo más valioso que jamás podría poseer. ¿Qué es nada?, preguntó Lucifer con genuina curiosidad, sus ojos brillando de intriga. Ashburn no respondió de inmediato. En cambio, miró al cielo. Sus ojos atravesaron todas las barreras espacio, tiempo y concepto, hasta que se posaron en una presencia distante que observaba. Olvido, y olvido, me devolvió la mirada en estado de shock. Nada es nada. Nada no es nada. Es simplemente, nada. Sin embargo, de la nada, algo puede nacer. Pero al final, ese algo sigue siendo nada. Todo es nada. Lo que es, no es nada. Lo que puede ser, no es nada. Todo no es, porque no es nada, dijo Ashburn con una leve sonrisa. Lucifer asintió, comprendiendo las palabras. Supergirl y Wonder Woman intercambiaron miradas confusas, mientras Raven permanecía inmóvil, con una expresión pensativa en su rostro. Sin decir una palabra más, Ashburn invocó la oscuridad y flotó hacia el cielo, ascendiendo hacia las ramas de Yggdrasil. De la nada, forjó una cuerda, hecha no de materia, sino de concepto. La ató a la raíz del árbol del mundo y se convirtió en un ser completamente mortal. Y entonces, se ahorcó. No solo murió. Se ofreció a sí mismo. Un sacrificio no de cuerpo, sino de ser. Como la muerte no existía en este universo, la muerte de Ashburn fue única. No falleció. Se convirtió en nada. Su cuerpo se desvaneció. Su alma fue borrada. Solo quedó su voluntad, a la deriva, consciente y sola en la nada, también conocida como el olvido. ¿Te atreves a venir, Río Oblivion, con su voz como galaxias desmoronándose al tomar la forma de una enorme serpiente enroscada? Se tragó por completo la voluntad de Ashburn, atrapándolo en su vacío infinito, sin dejarle escapatoria. Pero Ashburn no se resistió. No luchó. Estaba ocupado. Su voluntad obteniendo el poder de las runas grabadas en la mismísima estructura de Oblivion. ¿Qué son las runas? Las runas no son solo magia. Son la clave para acceder a un conocimiento incomprensible. Conceden a quien las posee acceso a una comprensión que, de otro modo, permanecería eternamente inalcanzable. Pero el conocimiento que otorgan las runas no es fijo. Está moldeado por quien eres, y por lo que has vivido. Cuando Odín dominó las runas, se volvió omnisciente en los caminos de los dioses. Sabía todos los secretos divinos, todas las verdades celestiales. Pero Thor era diferente. Había vivido como dios y como hombre. Por eso, las runas le otorgaron más que solo sabiduría divina. Le dieron una comprensión omnisciente de los dioses, los mortales, los animales, los minerales e incluso la naturaleza subyacente de la realidad misma. Lo sabía todo. Y su poder no se limitaba a eso. Las runas también otorgaban poderosos hechizos, tan potentes que rozaban la autoridad divina. Uno de ellos permitía a su portador reducir a otros seres a la nada. ¿Pero qué pasó con Ashburn? Las runas no solo le mostraron los caminos de los dioses o los mortales. Le otorgaron el conocimiento de los humanos, los dioses e incluso de las propias sombras.
cada susurro de miedo, cada secreto oculto en la oscuridad, cada verdad que solo una sombra conocería, todo se volvió suyo. Levántate. La orden resonó en la nada. La voluntad de Ashburn se encendió. Su voluntad explotó con oscuridad, surgiendo del vacío como una tormenta cósmica. El olvido fue arrojado hacia atrás, incapaz de consumirlo. De la nada, Ashburn se rehizo, pieza por pieza, hasta renacer. El poder de las runas comenzó a fusionarse con todo. Su fuerza de sombra, su energía anticrisis, su dominio sobre la oscuridad. Era salvaje. Indomable. Inestable. Pero nada de eso importaba. En ese instante, Ashburn renació. ¿Segundo asalto? Preguntó Ashburn con una sonrisa burlona. Oblivion no respondió de inmediato. En cambio, convocó todo el peso de su dominio, dejando que el silencio aplastante de la nada presionara la realidad misma. Pero entonces, se detuvo. Vio a través de la ilusión. Sí, Ashburn podía influir en ella. Sí, controlaba las sombras. Pero esa verdad era solo la mitad de la historia. Con una sonrisa que se extendía hasta el infinito, Oblivion adoptó una forma humanoide, avanzando como un dios venido a juzgar. Rechazó la petición de control de Ashburn. Aunque Ashburn lo comandaba, con su voluntad, con su pura fuerza de dominio, era inútil. Porque al fin y al cabo, Oblivion no era una sombra. Era la fuente primordial, la cuna de las sombras. La luz y la oscuridad pudieron haber chocado para dar origen a la primera sombra, pero Oblivion era el vacío silencioso que las acunaba antes de que el tiempo se atreviera a arrastrarse. Y ahora, el hecho de que una vez temiera a Ashburn, esa verdad lo enfureció más que cualquier otra cosa. ¿Por qué un dios debería temer a su descendiente? El puño de Oblivion se estrelló contra el rostro de Ashburn, pero lo atravesó sin resistencia. Oblivion abrió los ojos de par en par. Ashburn ya se había ido. En la fracción de segundo antes de que Oblivion desatara todo su poder, Ashburn se había desvanecido, escabulléndose de su dominio como una sombra que huye de la luz. Había sido un engaño desde el principio. Ashburn sabía que no estaba listo. Nacido de la ceniza. La voz de Oblivion resonó por toda la existencia, sacudiendo los muros de la creación misma mientras rugía hacia el omniverso. Pero era demasiado tarde. El tribunal viviente ya había reforzado las barreras. Brillaban como un cortafuegos eterno, repeliendo el alcance del vacío. Oblivion gruñó, atrapado por ahora. Pero sabía la verdad. Si Ashburn no se controlaba, se alzaría. Seguiría creciendo, hasta que incluso el vacío primordial se viera obligado a arrodillarse. Porque al fin y al cabo, las sombras nacen de la luz y la oscuridad, y Ashburn era el soberano de ambas. Entonces, conquistaste este universo, ¿por qué no le hiciste algunos cambios? ¿Lo convertiste en un reino de sombras o algo así? Preguntó Raven, caminando junto a Supergirl y Wonder Woman mientras seguían a Ashburn hacia la prisión de Asgard. Bueno, nunca tuve tiempo, respondió Ashburn encogiéndose de hombros. Además, no pienso quedarme mucho tiempo. Llegaron a la prisión, pero Ashburn se detuvo de repente. Entrecerró los ojos al contemplar la escena. Todos los dioses de la muerte que una vez había encerrado, habían desaparecido. ¡Qué fastidio! Parece que alguien pasó por aquí mientras no estaba. ¿Pero quién? Murmuró Ashburn con el ceño fruncido. Hacía tiempo que no pensaba en los dioses que tenía encarcelados. En aquel entonces, durante su estancia en este universo, se centró en encontrar al Centinela y al Hombre Molécula. Fue entonces cuando descubrió que los dioses de la muerte ya habían sido encarcelados por alguien más. Y como sentía curiosidad por saber quién los había encarcelado, los dejó encerrados, por el momento, pues estaba ocupado preocupándose por Gore y el peligro inminente. Ahora, la verdadera pregunta era, ¿quién estaba detrás de todo esto? Bueno, busquemos un universo, por cierto, ¿dónde está Lucifer? Preguntó Ashburn. Los demás simplemente se encogieron de hombros. Lucifer se había despedido repentinamente y se había ido sin previo aviso. Ashburn simplemente se encogió de hombros, imperturbable, y abrió un portal a un universo aleatorio. En un cementerio, en ese universo, un joven rubio fue encontrado llorando desconsoladamente ante una lápida, con una carta apretada en la mano. Parecía destrozado, como si la vida lo hubiera golpeado con más fuerza de la que podía soportar. La lluvia caía a cántaros, mezclándose con sus lágrimas, cuando de repente, se quedó paralizado, pues sus 6 sentidos se activaron repentinamente. N/A.
La fusión entre toda su energía y esas cosas terminará pronto. Ashburn flotó en el vacío, observando tranquilamente cómo líneas de tiempo, realidades paralelas y dimensiones comenzaban a florecer desde el universo renacido, todo forjado a partir de la sombra. Solo necesito un universo, dijo Ashburn con ligereza, sintiendo como cada instante que pasaba engendraba infinitas líneas de tiempo de sombra, mundos paralelos y nuevas realidades, todo en este único universo, todos anclados a su soberano. Espera, puedo fusionar universos. ¿Por qué no reunir tantos como pueda? Ashburn sonrió con sorna al pensarlo, mientras su sombra se extendía. Con un gesto de la mano, creó innumerables clones de sí mismo, cada uno de los cuales se desvaneció en el multiverso. Uno a uno, los clones comenzaron a resucitar todos los universos que habían muerto. Mundos perdidos en el tiempo, aniquilados en guerras antiguas o devorados por catástrofes cósmicas. Y eran muchos. Tantos que bastaría para recrear la eternidad varias veces. Después de todo, cada universo era una sola célula dentro del ser cósmico conocido como la eternidad. ¿Cuántas células había perdido la eternidad a lo largo de los eones? ¿Cuántos multiversos habían sido borrados, olvidados o consumidos? La cantidad era enorme, tan enorme que podrían recrear la eternidad incontables veces. ¿Te preguntas cómo fue posible algo así? Entiende esto. Un simple humano, frágil y efímero, se despojaría de lo suficiente de sí mismo en un siglo como para reconstruir su cuerpo 1000 millones de veces. ¿Qué pasó entonces con la eternidad, el titán infinito que albergaba mundos infinitos en su pecho? A cada instante, incontables universos titilaban y morían, sin nombre ni luto, cayendo como chispas al vacío. Era la naturaleza de todas las cosas. La pérdida era inevitable. La muerte era inevitable. Hasta que él llegó. Hasta que Ashburn habló. Fusionarse. La palabra no era un sonido. Era una orden arraigada en las raíces de la existencia. Y la realidad obedeció. Cada fragmento de cada universo muerto, cada línea de tiempo olvidada, cada sueño destrozado de existencia reunido en la sombra infinita de Ashburn. Allí, ocultos a la mirada de dioses y abstracciones, los muertos fueron llamados a resucitar. Las abstracciones mismas, los principios vivos de la realidad, fueron ligados en esta resurrección. La eternidad se fusionó con cada fragmento de sí misma a través del infinito. El infinito, la muerte, la vida, incluso los solitarios espectros de la entropía y el destino, todos se fusionaron con sus ecos de reinos destrozados, convirtiéndose en más. La señora muerte, la guardiana silenciosa de los fines, se fusionó con todas sus sombras caídas, convirtiéndose en algo más vasto que la señora que una vez presidió el universo mismo. Y así fue. Dioses reforjados, mundos renacidos, un nuevo universo tejido dentro de los pliegues de la oscuridad de Ashburn. Ningún grito cósmico lo anunció. Ningún vigilante se atrevió a registrarlo. Era demasiado vasto. Demasiado sagrado. Una nueva cuna de existencia, invisible para todos, excepto para su soberano. Ashburn no solo había conquistado un mundo o un multiverso. Se había convertido en la matriz y tumba de la creación misma. Al regresar a su universo, Ashburn percibió de inmediato como Supergirl y los demás ya habían comenzado a llenarlo de vida. Sin embargo, para consolidar este mundo renacido, necesitaban que una muerte de otro universo reclamara este lugar como su hogar, junto con los dioses de la muerte, o arriesgarse a que una avalancha de zombies lo invadiera de nuevo. Sentado perezosamente en el trono de Asgard, Ashburn dejó que su mirada recorriera los pasillos vacíos. Su voz, transmitida por los poderes de la propia sombra, resonó hacia afuera, atravesando la realidad y arrastrando a la luz a quienes se ocultaban en la oscuridad. Tengo curiosidad, ¿por qué ninguno de ustedes vino a hablar conmigo? Y cuando digo ustedes, me refiero a todos ustedes, dijo Ashburn con calma. En respuesta, la sala del trono se llenó de presencias. Algunas vastas, otras sutiles, pero ninguna capaz de resistir la invocación. Antes de la aparición de Ashburn, estaban la eternidad, el infinito, los señores del caos y el orden, el intermedio, la entropía y las muchas otras abstracciones que sustentaban el funcionamiento mismo de este universo. Sin embargo, una ausencia notable fue la de la muerte misma. Si hubiera estado presente desde el principio, quizá la plaga zombie nunca habría ocurrido. Además de ellos, también estaban aquellos que se sientan en la sombra, junto con muchos otros. Pero fueron aquellos que se sientan en la sombra quienes atrajeron la atención de Ashburn, pues estos seres poseían una fuerza verdaderamente aterradora. ¡Qué fuerte!
Para ponerlo en perspectiva, alguien como Galactus, en la gran escala de poder, se encontraba por debajo de entidades como los señores del caos y el orden. Sin embargo, una vez que evolucionó a Galactus, el portador de vida, pudo derrotar a ambos señores, elevándose al nivel de la eternidad, no solo a escala universal, sino en el plano universal. Y, sin embargo, aquellos que se sientan arriba en la sombra consideraban a dioses como Odín y a todo el panteón asgardiano como simples juguetes. Existía en realidad fuera de la realidad, en el exterior, un reino donde ni siquiera el portador de vida Galactus podría perdurar mucho tiempo. Tenía sentido, dado que estos seres eran, en realidad, los Beyonders, lo que hacía aún más impresionante la hazaña del rey rúnico Thor de erigirse como su igual o superior. ¿Qué buscas?, preguntaron, forcejeando contra las sombras que los aprisionaban. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Aunque los poderes de Ashborn aún estaban en proceso de fusión y no podían liberarse por completo, aún podía dar órdenes, y las sombras obedecerían, pues él era su soberano. E incluso si hubieran tenido la fuerza para liberarse, Ashborn aún tenía la carta del triunfo definitiva. Todo el poder de su universo de las sombras esperando a ser desatado. No me gusta que influencias externas se inmiscuyan en mi dominio. Así que dime, ¿somos aliados? ¿Debería visitar tu dominio y provocar una masacre?, preguntó Ashborn con una sonrisa relajada, casi perezosa. No estarás con quienes pretenden destruir la eternidad, ¿verdad? ¿Por qué destruiríamos nuestra propia fuente de poder?, respondió uno de ellos, aparentemente su líder. Ante eso, Ashborn simplemente asintió, comprendiendo. Sabía exactamente qué eran. Parásitos que se alimentaban del mismísimo Asgard. El reino de Asgard existía en un ciclo interminable de muerte y renacimiento, y aquellos que se sentaban arriba en la sombra prosperaban gracias a la energía liberada por Ragnarok, asegurando que el ciclo continuara solo para poder seguir alimentándose. No nacieron como Beyonders. Fueron creados por las historias de los asgardianos, mitos que con el tiempo se hicieron realidad, dijo Eternity con calma. Ashborn lo miró un instante antes de liberarlo de la sombra que ataba a los abstractos. ¿Es cierto?, preguntó Ashborn con expresión curiosa. Aunque claramente reacios, los 5 asintieron en señal de confirmación. Mientras los asgardianos existan, nosotros existiremos, explicó su líder. Por eso intentamos convencer a los demás Beyonders de que abandonaran sus planes. No somos sus aliados. Nacimos aquí. Nuestro destino está ligado a la eternidad misma. Ashborn se quedó en silencio, pensando profundamente en sus palabras. ¿Por qué quieren los Beyonders destruir el universo? ¿Y qué son exactamente los Beyonders en primer lugar?, preguntó Ashborn. Los Beyonders fueron creados por los celestiales, dijo con calma el líder de aquellos que se sientan arriba en las sombras. Desde el primer firmamento hasta ahora, lo han supervisado todo. De hecho, la razón por la que la Tierra se convirtió en el centro de tantos eventos cósmicos es gracias a ellos. Cuando el primer firmamento envió a algunos de sus aspirantes a invadir el séptimo cosmos, los Omegas desarrollaron los motores de concordancia, que distorsionan la realidad, para atraer milagros a la Tierra, de modo que los superhéroes resultantes pudieran defenderse de los aspirantes. ¿Aspirantes?, preguntó Ashborn, con una expresión de confusión en su rostro. También se les llama los celestiales oscuros, añadió Eternity, a lo que Ashborn asintió, comprendiendo. Los celestiales oscuros eran aquellos que se habían aliado con el primer firmamento, mientras que los celestiales que todos conocían se habían aliado con él. ¿Cómo demonios pudieron los Beyonders derrotar al tribunal viviente entonces? Supongo que tendré que verlo con mis propios ojos, pensó Ashborn. En cuanto a por qué quieren destruir la eternidad, continuó el líder, es porque la eternidad actual no es lo suficientemente fuerte para enfrentar el peligro que se avecina. Esperan que, al destruirla, el octavo cosmos nazca más fuerte. La eternidad frunció el ceño ante esas palabras. No lo sabía. Como el séptimo cosmos, era la encarnación más poderosa comparada con las que le precedieron. ¿Quién es?, preguntó Ashborn con genuino interés. Enigma, dijo el líder de los 5. Un ser que trasciende incluso la eternidad, y, lo más importante, ni siquiera nosotros, los Beyonders, podemos detenerlo. Su ascenso es inevitable. Este ser fusiona magia, ciencia, y poder cósmico para lograr algo que llama dominio, y es algo cuyo nacimiento es irreprimible. Ashborn arqueó una ceja con interés. Escuchar que algo como dominio no existía en Marvel le intrigó de verdad. El dominio Enigma existía incluso antes de su propia creación, continuó el líder.
Y ahora mismo, mueve los hilos a través de la línea temporal para asegurar su nacimiento. Sus clones, dispersos a través del tiempo, siguen cada uno de los 4 caminos: magia, ciencia, poder cósmico. Una vez obtenidos los 4, Enigma actuará libremente sobre la eternidad misma. Hizo una pausa solemne antes de decir la siguiente frase. Su primer paso sería la destrucción de la Fuerza Fénix. Incluso debilitada por nosotros, la Fuerza Fénix moriría, y no un nacimiento del que renació. Después de eso, existe una posibilidad muy real de que toda la creación termine. Todos permanecieron en silencio, mientras el peso de la revelación los calaba. Nadie esperaba que algo tan vasto, tan devastador, acechara más allá de su comprensión. ¿Cómo se compara esto con algo como el invierno negro?, preguntó Ashburn con genuino interés. ¿Qué fue el invierno negro? Era esencialmente Galactus, pero a una escala mucho mayor. Mientras Galactus devoraba planetas, el invierno negro devoraba universos enteros. Se le conocía como la verdadera muerte, el fin mismo del segundo cosmos universal. ¿Qué? El líder de los 5 no pudo evitar reír levemente, divertido por la comparación. El invierno negro no es más que una gominola furiosa comparado con Enigma, dijo. Ashburn simplemente suspiró, despidiendo a los 5 con un gesto, sin interés en perder más tiempo. Entonces, dijo. Hola gente de YouTube, aquí Sabito Fanfics para mencionar que este video lo preparó porque veo que el anterior video ya llegó a los 10 likes y como lo prometí aquí está esta parte, pero si quieres la parte 3 de este fanfic voy a poner la misma meta de likes y sin más que decir entra intro. El ser que tenía ante él ahora poseía un poder tan absurdo que probablemente podría matar al hombre molécula de un pedo, y ese mismo hombre molécula había sido quien le había otorgado a Doom una parte de su omnipotencia. La sonrisa de Ashburn se ensanchó. Cuando llegue a mi máximo potencial, se volverán aún más fuertes. Si quieres matarme, esta es tu única oportunidad. Doom permaneció inmóvil. No porque temiera a Ashburn, aunque cualquier hombre en su sano juicio lo haría, sino porque, en el fondo, sabía que luchar sería inútil. Por ahora, las sombras no contenían nada de lo que Ashburn obtuvo del reino de DC, ya que esos poderes no estaban en su poder en ese momento. Pero las sombras que los poseían al ser alzados, aquellos que se sacrificaron para sellar la gran oscuridad, se estaban reconstruyendo rápidamente en secreto. Doom no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. No se quedaría allí para que se burlaran de él. Si la muerte llegaba, que así fuera. Si no, Ashburn haría bien en prepararse para la ira de Doom. Ashburn no habló, no lo provocó más. Solo observó en silencio cómo Doom se desvanecía en el vacío. Y entonces, sin ceremonias, Ashburn regresó a su universo. Allí, se puso manos a la obra. Construir algo más grande de lo que él mismo se había atrevido antes. Un omniverso personal. Uno de luz y otro de sombra. Este sería su legado.
Una nueva eternidad universal. Uno donde cada final, cada colapso, cada realidad olvidada a lo largo de la existencia sería tragada por sus sombras, y desde esa nada, resurgiría como suya. Pero ese era el camino oscuro de las cosas. Ashburn se adentró más en el exterior. Para quienes no lo recuerden, el exterior se refiere a reinos completamente más allá del multiverso, incluso más allá del alcance de la eternidad. Y con la eternidad ahora muerta, casi todo podría considerarse exterior. Pero Ashburn no se detuvo allí. Avanzó aún más, hacia el límite donde la orilla lejana se encontraba con el verdadero exterior, un lugar donde la realidad ya no tenía sentido, y ni siquiera la muerte tenía dominio. He venido, Oblivion. Gritó Ashburn, con su voz resonando en la vastedad sin forma. Este es el segundo asalto. Y espero que mi segundo al mando esté aquí cuando vayamos a la guerra. Al adentrarse en la orilla lejana, Ashburn se encontró con un ejército. Monstruos oscuros y retorcidos, cada uno nacido de la esencia de Oblivion. Y al frente de ellos, el rey del caos, la encarnación de la nada hecha realidad. A su lado estaban el primer, segundo, tercero, quinto y sexto cosmos. Seres primordiales que existieron antes del tiempo mismo y que durante mucho tiempo se creyeron perdidos. Innumerables personas se reunieron allí también. Seres olvidados que nunca alcanzaron el más allá. No porque fracasaran, sino porque el más allá mismo los rechazó. Así que vagaron hasta encontrar este lugar. Pedazo arrogante de inmundicia, ¿de verdad crees que tu nuevo ejército es suficiente para enfrentarme? La voz de Oblivion resonó fríamente, extendiéndose como una enfermedad por el vacío. El abismo se agitó, revelando cuántas vidas se habían encontrado allí, demasiadas para contar, olvidadas por el tiempo, expulsadas de toda creación. Pero a Ashburn le importó. Ni lo más mínimo. Muéstrale por qué soy el soberano de las sombras, dijo Ashburn con una sonrisa tranquila, casi divertida. Y con esa orden, se desató el caos. Desde las sombras, una abrumadora oleada de soldados irrumpió, enfrentándose a la monstruosa horda de Oblivion. Gritos, acero y sombras llenaron la oscuridad infinita. Liderando la carga, la Mujer Maravilla, envuelta en una armadura grabada por las sombras, cabalgaba sobre un dragón negro envuelto en llamas. Con un rugido, se lanzó a la batalla, espada en mano, cortando a las bestias de Oblivion como si fueran de niebla. No muy lejos de allí, Raven avanzó, envuelta en la marea ondulante de su poder abisal. Su oscuridad se expandió como un mar viviente, devorando a todo monstruo que tocaba y retorciendo a los consumidos en un campo de batalla de sombras vivientes, donde su voluntad reinaba suprema. En lo alto, Supergirl flotaba en el cielo, su presencia como un segundo sol. Pero no era solo luz solar. Era la luz de la creación, cegadora y divina. Un don que le había sido otorgado a través del tribunal viviente de la sombra. Irradiaba con tal intensidad que las criaturas nacidas del vacío gritaron de agonía. Sus formas retorcidas ardían bajo su mirada, desintegrándose no por el calor, sino por la mera existencia. La Mujer Maravilla desató su divinidad, todo el poder de una diosa de la guerra. Con cada golpe de su espada y cada orden de su voluntad, el curso de la batalla cambió. La estrategia se forjó en el caos, y la guerra comenzó a inclinarse a favor de Ashburn. Infinito sobre infinito, capas más allá de la comprensión mortal, se enfrentaron en un campo de batalla tan vasto que llenó el vacío por completo. Legiones interminables de soldados de la sombra se enfrentaron a una avalancha equivalente de monstruosidades. Celestiales oscuros, horrores ancestrales e incontables abominaciones provenientes de los confines más profundos del dominio de Oblivion. Hay que entender. El cosmos del pasado aún vivía en el dominio de Oblivion, vestigios de realidades perdidas hace mucho tiempo. Y ahora, esas encarnaciones pasadas de la creación, independientemente de alianzas o rencores previos, permanecían unidas bajo el estandarte de Oblivion para proteger su hogar. Enemigos o no, no permitirían que Ashburn reclamara el vacío sin una guerra. Son todos tan pequeños, dijo burlonamente la eternidad de la sombra, ahora renacida como el cosmos de la sombra. Su presencia eclipsaba a todos los que se encontraban frente a él. Se alzaba sobre los restos de los multiversos pasados, un ser forjado a partir de todo lo que una vez fue, y todo lo que había terminado, permitiendo que esta nueva eternidad fuera un universo mucho más grande que su pasado. Saliste de mí. Rugió furioso el primer multiverso. ¿Crees ser superior a tu fuente? Con eso, el primer multiverso desató su poder, enviando celestiales oscuros en una carga devastadora hacia Cosmos de las Sombras. En respuesta, Cosmos de las Sombras alzó una mano.
En la oscuridad, surgió una oleada de celestiales de las sombras, respondiendo al desafío con una fuerza implacable. Cada uno era una fusión de muerte, memoria y divinidad sombría. Avanzaron, enfrentándose a los titanes oscuros en una tormenta de furia cósmica. Había una verdad olvidada grabada en lo profundo de la eternidad cuando aún vivía, un hecho conocido solo por los seres cósmicos más elevados. Los celestiales que vagaban por el multiverso nunca estaban completos. Cada uno era apenas un fragmento de su verdadero ser, esparcido por la eternidad como semillas en un campo infinito. Se habían fragmentado voluntariamente, difundiendo su esencia por el tejido de la creación para mantener el equilibrio, observar y, a veces, juzgar. ¿Por qué esto importa ahora? Porque incluso en sus formas fragmentadas, los celestiales eran considerados seres universales, capaces de sacudir los cimientos de incontables realidades. Y si ese fuera el poder de tan solo una pieza, entonces sus verdaderos seres, ahora levantándose en defensa del dominio de Oblivion, tuvieron el poder de destruir el primer multiverso, algo que ya habían logrado hacer una vez antes, incluso cuando los celestiales oscuros intentaron detenerlos. Estos celestiales oscuros no solo eran poderosos, sino que estaban muy por encima de seres como los todopoderosos. Mientras que los todopoderosos debían destruir estratégicamente fragmentos de la eternidad, sus células, llamadas universos, para debilitarlo a él y a los demás abstractos, los celestiales oscuros no necesitaban tales tácticas. No necesitaban debilitar a nadie. Incluso un solo celestial oscuro estaba al mismo nivel que las verdaderas formas de los abstractos. Y no solo superaban en número a los abstractos, sino que poseían un conocimiento que trascendía la eternidad misma, una verdad aterradora que pocos podían siquiera comprender. La única razón por la que los Beyonders lograron matarlos fue porque los celestiales no tuvieron tiempo de recuperar su verdadero ser.